Ok, voy a utilizar mi micrófono así. Ok. ¿Ahí bien? Bien. Ajá, Perfecto. arrancamos. Arrancamos entonces. Les estaba diciendo que hemos avanzado bastante con esto de la música de alta vibración, o sea, de comprender de dónde viene todo, dónde viene la música de alta vibración, cómo comenzamos a tener acceso a ella intuitivamente y después vía estudiándolo, o sea, viéndolo como desde la mente, viéndolo desde la ciencia, que fueron estos maestros que a través de la física cuántica exploraron la relación que tiene la conexión con la divinidad, con la física, o sea, con lo físico, con lo que el ser humano puede percibir y crear en la materia. Entonces hoy vamos a hablar de la terapia del sonido. ¿Cómo podemos utilizar el sonido como terapia? Nosotros, para nosotros mismos, para nuestros servicios, los servicios que ofrecemos, cómo llevar la conciencia de los sonidos a lo terapéutico. Entonces, primero es importante que sepamos que por excelencia, la terapia del sonido que hay en la Tierra es la sonoterapia, la que engloba todos estos recursos auditivos y los implementa en las personas para mejorar sus capacidades motrices, cognitivas y sensoriales. Es decir, todo aquello que tenga que ver con nuestro funcionamiento es capaz de armonizarse a través de la música. La sonoterapia es como la muestra máxima de eso. Bien, en la sonoterapia en particular hay algunos instrumentos que podemos reconocer así como por encima. La mayoría, los principales que se usan vienen de la cultura oriental. Y por ejemplo, puede utilizarse los palos de agua o los palos de lluvia, que por ese efecto que asemeja a la lluvia, transmite una frecuencia de relajación, de fluidez. Invita a eso. Eso en cuanto a la percusión, o sea, instrumentos que son como de golpes, tienen que ver con golpes. Hay tambores también de distintos tipos, pero por ejemplo, cuando hablamos de las flautas, podemos hacer referencia a las flautas que son, a ver qué me está pidiendo aquí, a las flautas que son como flautas de pan, flautas de cerámica, flautas que asemejan al cantar de los pájaros, etcétera. En mi caso, ustedes ven que yo utilizo la flauta traversa, no por el hecho de que sea un instrumento no hecho con, por ejemplo, con cerámica o con ¿qué otro instrumento así? Las que son como de bambú, no porque no sea de esos materiales, quiere decir que no pueda transmitir las frecuencias. Ese es lo que vamos a ver hoy, cómo esto se puede trasladar a todos los instrumentos y más aún a nuestro instrumento biológico que es la voz. Entonces, ¿qué más le puedo decir de la sonoterapia? Hay también algunos que son como campanitas, hay acordeones, pero todos estos son empleados de una manera determinada, enfocada, alineada con un propósito. Algunos terapeutas utilizan de forma intuitiva estos instrumentos, pero lo cierto es que cada uno de ellos y cada sonido diferente nos proporciona un efecto diferente. Cada sonido, cada vibración nos proporciona un efecto distinto, nos ofrece un beneficio distinto. Ya aquí entrando de lleno al uso de los sonidos de alta vibración. Imaginemos que, así como vimos la clase pasada, nos vaciamos de esa emoción densa. Por ejemplo, así como me hablabas Anaí al comienzo, nos vaciamos de eso. Cuando quedamos vacíos de eso, viene esta parte, la parte en la que nos armonizamos, nos cargamos como ese cuarzo, nos cargamos de una nueva vibración, nos cargamos de algo nuevo que queremos crear, que queremos pasar por nuestro cuerpo. Entonces,
Hoy día podemos utilizar cualquier instrumento para hacer esto, incluido nuestra voz. Es más, está como de más decir que nuestra voz es el instrumento divino más perfecto que podemos utilizar para armonizarnos y armonizar espacios, armonizar o simplemente conectar desde la intención y desde la vibración. En el caso de aquellos que tienen cierta conexión más con lo instrumental, con los instrumentos físicos que hemos creado los humanos, hay formas de que nosotros podamos afinar esos instrumentos en las frecuencias elevadas. Por ejemplo, en el caso de mi flauta, yo fui explorando cómo podía acceder a las distintas vibraciones de las frecuencias elevadas que ya ustedes tienen en los PDF. Las 174, 285, 528, 300, todas esas pueden recrearse a través de la flauta. Hay unas que son muy agudas y eso lo van a ver ahora en un rato cuando salgamos de la clase en los audios que les preparé como ejercicio para que ustedes mismos vayan haciendo las frecuencias elevadas que vamos a estar hablando, de las que vamos a estar hablando hoy. Entonces, es importante que notemos esto, de que nosotros hoy día tenemos a nuestra disposición, tanto desde lo intuitivo, porque nosotros podemos llevarlo a la materia desde un lugar de ritual, porque muchos de nosotros a veces conectamos con esa forma de conectar con la divinidad, de las culturas ancestrales, de la música que se utilizaba en esos tiempos, o tal vez nosotros podemos crear nueva música, nuevos sonidos, incluso el tono puro, que nos dé a nosotros la posibilidad de armonizar eso que queremos armonizar. Ahora, ¿cómo sabemos qué frecuencia vamos a utilizar? ¿Cómo sabemos qué sonido hacer con nuestras voces cuando queremos armonizarnos? ¿Cómo sabemos? Vamos a eso. Ok. Primero, como hemos venido haciendo estas últimas clases, hay que hacer autoobservación. Sí o sí tenemos que hacer un proceso de tomar conciencia de qué es lo que estamos transitando, de qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que se me presenta. ¿Es con mi padre? ¿Es con mi madre? ¿Es con mi pareja? ¿Es en mi trabajo? ¿Es en lo económico? ¿Es en la misma conexión con la divinidad? ¿Me siento desconectada? ¿Me siento separada del todo? ¿Qué es lo que estoy viviendo hoy? Debo hacer esa introspección. De hecho, ya ustedes tienen un abreboca por la actividad de la clase pasada en oratoria. Ustedes escribieron ahí, o bueno, los que ya lo hicieron, los que no, van a escribir lo que están transitando en este momento. Aquello que más ahora les hace como ese llamado de atención de estoy viviendo esto y quiero armonizar esto, quiero drenar esta situación, quiero armonizar esta situación. Entonces, luego de esa observación, yo voy a irme al PDF que tienen ustedes, ese sí lo tienen disponible ya, y ahí van a encontrar las 9 frecuencias elevadas y qué es lo que cada una de ellas armoniza. En el caso de las 174 Hz, les hablaba al comienzo que se trataba de una frecuencia capaz de neutralizar o armonizar estados de ansiedad. Es una frecuencia asociada a la calma y a la respiración. La 285 Hz es asociada a la reparación celular nocturna. Esto quiere decir que mientras nosotros estemos en reposo, en descanso, podemos utilizar esta frecuencia para potenciar esa reparación celular en la noche. Normalmente nuestros cuerpos se recuperan de noche, pero esta frecuencia lo que hace es emitir una vibración musicalizada que potencia esa intención que tenemos nosotros de armonizar a través de eso. Luego tenemos la frecuencia 396 Hz, que ya comienza a relacionarse con los centros energéticos que conocemos tradicionalmente como los chakras, los 7 chakras. Entonces, 396 Hz está asociado a la abundancia y la valorización. Hay todo esto es como si yo les pudiera decir en resumen lo que esta frecuencia abarca. Así como yo les hablaba de la frecuencia del amor, que es la que por excelencia evoca el amor, transmite el amor y armoniza el ego,
en este caso, esta es de la abundancia y la valorización. Es decir, si yo me siento en carencia y me siento en desvalorización en este momento, o estoy transitando algo con respecto a lo material, con respecto al merecer, recibir tal cosa, la vergüenza, por ejemplo, también, yo accedo a la frecuencia de 396 Hz y eso armoniza. Seguimos con el siguiente centro porque esto va como de forma ascendente, de abajo hacia arriba. Entonces la siguiente sería la 417 Hz, que va de la creatividad y de la expresión creativa, el centro sacro. 528 Hz, el amor alineado con el yo soy. Está asociada al centro del plexo solar. Y como les venía diciendo, tiene que ver con el ego, con la armonización del ego, o lo que yo a veces también llamo en conversación alter ego, o sea, el ego alterado, el ego que está como en desequilibrio. Porque al final el ego lo que hace es separarnos, hacernos individuos, es todo. Y lo requerimos para tener la experiencia individual. Así que esto lo que va a hacer es armonizar el ego, que es básicamente lo que estamos transitando hoy todos los humanos, armonizando nuestro ego. La 639 Hz va de los vínculos, padre, madre, hermanos, amigos, pareja, compañeros de trabajo, socios, todo lo que sea vincular, esta frecuencia lo armoniza. Está asociado al centro del corazón, al centro o al chakra corazón. La siguiente es 741 Hz, va de la comunicación, la resolución de problemas, la transmutación a través de la comunicación también, el centro o chakra garganta. Esa es la 741 Hz. 852 Hz está asociada con la intuición, pero alineada con el yo soy. Es decir, es la intuición que está más, o sea, potencia la intuición y la conexión con el yo soy desde la intuición. Hago esta aclaratoria porque la frecuencia 8 y 9, de las 9 frecuencias elevadas, la frecuencia 8 y 9 ambas tienen incidencias en el tercer ojo, en el centro del tercer ojo, ¿ok? Pero la número 8, que es esta la que estamos hablando en este momento, 852 Hz, es la que contribuye por vibración a alinearse con la intuición del yo soy, del yo superior. La frecuencia 963 Hz estimula el tercer ojo, pero desde la conciencia de la conexión con el todo. Va un poco más allá. De hecho, esta frecuencia está asociada al centro energético de la corona o el chakra corona. Bien, esas son las 9 frecuencias elevadas. Hoy por primera vez hablamos de todas ellas. Son 9, sé que esto es como que es un proceso también, o sea, ir asociando una con otra, pero conforme ustedes, o sea, esto es como una guía donde yo ya estoy consciente de qué momento estoy transitando, por ejemplo, y yo, en mi caso personal, por ejemplo, si yo digo, yo estoy transitando la del ego, entonces yo quiero usar 528 Hz, porque yo quiero armonizar mi ego. Es decir, yo quiero comenzar a vibrar en la frecuencia del amor incondicional. Entonces, el amor incondicional incluye amar a otros y a mí mismo o a mí misma. Y eso es lo que se va a armonizar en ese caso. Si lo que yo estoy transitando es otra cosa, es distinto, es, por ejemplo, algo asociado a la creatividad y a la expresión creativa, entonces voy por esa frecuencia. Si es de los vínculos, si es en lo vincular, si recientemente tuve algún episodio donde es incómodo, o sea, me siento incómoda con respecto a lo vincular, ahí está ese centro para armonizarse, el centro corazón. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien ya hizo la tarea? Bueno, bien, avanzamos entonces. Ok, ahora,
¿cómo sé yo qué sonido hace esa frecuencia? Porque ahora ya sabemos, ok, ya sé qué es lo que yo estoy transitando. Estoy transitando algo respecto a mi ego. Estoy transitando algo respecto a mi ego. Quiero armonizar eso. Voy a la lista, la frecuencia del amor, ok. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo sé, cómo evocar esa frecuencia desde mi voz? ¿Cómo armonizarme a mí misma o a mí mismo desde mi voz? Entonces, ¿qué hago? Hay aplicaciones, los que no tienen instrumento, esto lo digo por los que no tienen instrumento, hay aplicaciones que son generadores de frecuencias. Hay cuencos tibetanos, diapasones, que están afinados ya en estas frecuencias. Si ustedes sienten resonar con alguno de estos instrumentos que les pueda proporcionar a ustedes mayor, digamos, proximidad al sonido que quieren integrar así, lo pueden utilizar. De todas maneras, nosotros tenemos la posibilidad de buscarlo a través de internet, a través de aplicaciones, generadores de frecuencia, y ellos nos van a dar un tono puro. Por ejemplo, hay una página que ustedes ponen en internet y ponen generador de frecuencia, pero el sonido, ya les voy a decir cómo se llama. Ay, se me fue. Bien. Es como que hay distintas formas de generar esa misma vibración, pero hay unas que son más ruido y otra que la vibración es más ondulada. Es como más... ¿Lo escuchan? ¿Ok? Por eso el cuenco. A ver. Por eso el cuenco. Es la herramienta perfecta para, desde otro lugar, que no son nuestras voces, acceder a ciertas frecuencias. En los ejercicios que les voy a dejar el Drive, se van a dar cuenta de que hay unas frecuencias que comienzan a ser poco naturales para el ser humano. Es decir, que comienzan a sonar. Entonces, si no hay una destreza vocal de antemano trabajada, es complicadísimo acceder a esa vibración. Y puede lastimar, puede lastimar. Entonces yo en los ejercicios lo que hice fue que les dejé la forma en la que lo pueden hacer, la octava en la que lo pueden hacer. Les dejé las dos octavas. La octava que es alta, haciéndosela desde mi voz hasta donde mi voz me lo permite. Ya en la 9 yo no llego, porque es demasiado alta. Sí se está grabando, tranquila Sofi, lo estamos grabando desde la compu. ¿Qué cuenco recomiendas comprar? Ok, eso es relativo, porque, y gracias por la pregunta, porque es este mismo el trabajo que hay que hacer, o sea, no es un cuenco mágico que me cura de todos los males, ¿ok? Es como decir, estoy transitando esto, quiero armonizar esto, esta es la frecuencia que armoniza eso que yo estoy transitando, no es solo porque sí. Aunque yo siempre les he dicho, este momento estamos nosotros transitando lo de esto del ego. Es como el pan de cada día de nosotros los seres humanos hoy día. O sea, esto del ego, de si estoy en el ego, no estoy en el ego, veo mis sombras y todo eso, es una frecuencia que para mí es muy poderosa. Además está asociada al centro del plexo solar, o sea, que para mí la respiración del plexo solar, la frecuencia asociada con el plexo solar, todo esto que va al medio, que es el neutro, es como para mí muy clave, para mí en lo personal, ese es mi caso. Pero realmente yo, y más aún a los que están aquí recibiendo esta información, les diría, primero es observar qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que cuáles son esas sombras que yo vine a trabajar, por ejemplo. Más estoy armonizando en este periodo de mi vida también podría ser. A ver, se desconectó. ¿Ahí me escuchan? ¿Bien? Ok. Sí, perfecto. Ok, gracias. Bien. Es como eso, es como hacer esa revisión antes
Y según eso, basándome en mi frecuencia, en lo que yo quiero armonizar de mí, en lo que sé que me puedo apoyar en la música para armonizarme, pues recurro a eso. Ok, seguimos. Ajá. Entonces, por ejemplo, la frecuencia que nosotros vimos la primera clase es la 174 Hz. En lo personal, Neliana ha tendido a la ansiedad. Es algo que también es algo que desde la pandemia vemos que es como medio general, esto de la ansiedad, esto de adelantarme, de temer al futuro y tal. Si yo tengo tendencia a la ansiedad, esa es una frecuencia que a mí me va a aportar un beneficio en los momentos en los que yo más esté teniendo dificultad como para volver a mi centro. Porque esto es algo de ciclicidad también. Nosotros nos salimos del centro y volvemos. Ahora, ¿cuánto tiempo duremos fuera del centro? Eso va a depender de nosotros. De cuánto tiempo estemos como distraídos con nuestro velo, con el velo que estemos transitando en ese momento. Entonces, bien, por ejemplo, si yo en este momento tuve un accidente, y estoy recuperándome de ese accidente, tengo un proceso de cicatrización y me están diciendo que hay una frecuencia que está asociada a la reparación celular nocturna, pues yo voy por esa, resueno con esa, es lo que me puede a mí musicalmente aportar ese apoyo de vibracionalmente yo poder conectar con eso. Y así sucesivamente. Por eso no hay una que yo te pueda decir, te la recomiendo como tal. Solamente desde mi experiencia. Y como a veces resonamos con los procesos, entonces si tú resuenas con mis procesos, ahí tú dices, sí, es verdad, yo también quiero la frecuencia 528 o yo también quiero la frecuencia 174 y así. Ajá, ajá. Entonces, seguimos con los generadores de frecuencia. Esto también o sea, si no se quieren complicar mucho, primero que van a tener los audios de la clase para hacer el contraste y yo les doy la certeza de que esas son las frecuencias, porque en YouTube también ustedes pueden buscar tono puro de 396 Hz, tono puro o frecuencia pura de 396 Hz. Entonces, pero hay una frecuencia que yo me la puse a revisar, o sea, me puse a revisar varias y no siempre la gente aporta las mismas. No sé si es por confusión o si es algo consciente o si qué pasa ahí, pero esa no es la frecuencia. O sea, hay una manera en la que yo puedo saber como músico que esa no es la frecuencia la que me están prometiendo en el título. Entonces, lo pueden hacer, pueden comparar la frecuencia que yo les voy a dejar en los audios, que les voy a dejar las 9, o sea, 9 audios con cada una de las frecuencias y cómo ustedes pueden hacerla desde su voz. Y así pueden saber cuál es ese tono. Ahora bien, hay uno que yo tengo porque lo he implementado bastante, que es el de 528. Y yo por eso siempre se lo digo. Pero hay uno que ya yo lo tengo integrado, o sea, que yo respiro y es como... ya yo sé que ese es 528. Ya lo tengo integrado. Y la idea es que cada uno de nosotros lo integre a través de la escucha y la repetición, de entrenar al cuerpo, de que el cuerpo sepa qué es lo que está pasando. Entonces, ya que ese es el que tengo integrado y el que aquí se los puedo compartir así, entonces yo lo que hago es, ok, estoy viviendo esta situación, estoy tensa, por ejemplo, por temas del ego, entonces entro en un estado meditativo, me trato de relajarme y respirar. Hay algunos autores o algunas creencias que apuntan a que hay vocablos en sánscrito que están asociados también a los centros energéticos. Esto lo podremos ver más a profundidad en la clase de canto y oratoria, ¿ok? Que va más del lenguaje. Pero en este caso vamos a quedarnos con la parte de música. Cuando nosotros ponemos, además del sonido, esa intención de armonizar eso que estoy transitando,
también eso se vuelve, o sea, un todo. Porque si no, bueno, o sea, la vibración sí tiene un efecto, pero si yo no tengo la intención de dejarla entrar, es como que tampoco va a penetrar tan fluidamente. Y así vamos. Bien. Entonces, lo que yo les decía en los audios es que esa es una frecuencia. Esa es la frecuencia de 528, pero si yo estoy en una situación en la que soy hombre, por ejemplo, y mi voz es más grave y no puedo hacer ese sonido, puedo recurrir o a un cuenco o a una mujer que pueda hacer esa frecuencia y pueda armonizarme, o a una octava inferior, que es la que me es posible a mí acceder, que en este caso sería, ya va. Y es el mismo proceso. Respiro con la respiración que le enseñé en la clase de oratoria. Ahora, ¿por qué yo digo U? Porque me gusta, simplemente. Porque, sí, porque es como una forma para mí de que la voz salga lo más limpia posible. Que mi garganta esté relajada, que mi lengua esté relajada. Todo me sale más armonioso así, a mí. Pero ustedes pueden usar, y de hecho yo también he usado R, porque la vibración de la R además emite más vibración en cuanto a lo percutivo, o sea, a los golpes. Pero ustedes van a ser guiados a hacerla como ustedes sientan. Ustedes pueden hacer incluso con esa referencia que les comparto más adelante de los mantras. Om, por ejemplo, Om. Om. Y es la frecuencia 528. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, la respiración intercostal. Gracias, Mica. No había leído. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere hacer la práctica en vivo? Pueden aprovechar el espacio. ¿La práctica de qué? Discúlpame. Pueden hacer alguna frecuencia que hoy, o sea, que ya, si ya reconocen la frecuencia que hoy quieren usar para armonizarse, entonces pueden decirme y vamos viendo cuál es esa frecuencia y así. A mí me resonó mucho con lo que dijiste del tema de la valorización. Ajá, muy bien. Esa es la 396 Hz. 396. Anótala por ahí Déjame. para que la Sí, escuche ya lo también los anoté. audios. Y 528, amor del yo soy, el que me imagino que es amor. Ah, no, el amor incondicional es la otra que habías dicho que es del todo. A ver, esto es así. Esto es por centros energéticos. Cuando nosotros hablamos del amor de la frecuencia 528 Hz y es el amor alineado con el yo soy, es como una frecuencia capaz de armonizar el ego alterado, o sea, el ego que está velado, que es inconsciente y que actúa de forma desequilibrada, de forma, sí, eso, desequilibrada, que está actuando desde un inconsciente que crea, por ejemplo, estas situaciones como, a ver, ¿qué ejemplo te podría poner? Un ejemplo real. Ok, ya sé. Por ejemplo, ya que me hablaste de la desvalorización, por ejemplo, si yo tengo algo que adquirí, que esto es un ejemplo real, así que voy a hacerlo real. Es algo respecto a la alimentación, lo adquirí. Y alguien, ya yo tengo como esto bueno, esto es parte de mi cuidado personal. Frutas, lo adquirí. Y viene una persona y me pide de esas frutas. Y yo, en vez de mantener esta parte de autocuidado en lo personal,
caigo, si suelo caer en la desvalorización y el caso se presenta porque implica muchas cosas, en verdad, para que sea desvalorización, yo doy desmedidamente y me quedo sin comer ni una sola fruta. Y la di toda. Entonces, eso es parte de un ego alterado. ¿Por qué? Porque en este caso, que es real, que es mío, yo estaría dando por encima incluso de mí misma. O sea, estaría incluso, supongamos que es algo que es mi alimento. Estoy dejando de comer para darle a los demás por agradar. Es desvalorización. O si, por ejemplo, en cuanto a una transacción, alguien debe, o sea, un intercambio, por ejemplo, lo de la crema dental. Y yo te digo, Angélica, quiero la crema dental. Entonces tú me dices, bueno, vale, te la envío, el envío es gratis y, pero yo no te puedo pagar hoy, Angélica. Te puedo pagar es dentro de una semana. Y tú dices, tú requieres, o sea, tu esquema requiere que yo al menos pague como mínimo dentro de los próximos 3 días. Y tú dices, bueno, pero es que si se me va ese cliente, entonces ahí te estás desvalorizando, o sea, estás cayendo en desvalorización. No, que si se me va, entonces sí, yo se lo voy a dejar. Y después pasa la semana y yo te digo, Berta, no, es que, no, Angélica, no. O sea, tú dices, ay, sí, es que, ay, no. O sea, es como, ahí está como el ego atravesando tu experiencia en cuanto a la desvalorización también. Entonces, es eso. Por eso esto es muy personal. O sea, depende de lo que cada quien viva. A mí porque en realidad no, no, yo soy así como que yo lo digo lo que voy transitando y yo agarro la frecuencia, lo armonizo, o sea, como que que quede todo muy claro. Y lo utilizo así como a mi favor, o me apoyo en eso, me apoyo en ese conocimiento de las frecuencias. Y al comienzo, cuando también estaba, por eso me resuena también que tú me compartas esto de la desvalorización. Al comienzo, yo también utilicé esa frecuencia. Después de la 528, yo me pasé a la 396 Hz. Fue como un proceso. Bien, qué bueno que entiendas. Gracias. Es como un proceso, o sea, como que, ok, se armonizó el ego, pero ahora el ego, como ya no está estorbando, ya puedes ver en conciencia que estás pasando desvalorización. Es como, pero es paso a paso en parte también. Entonces, toma aquello que más te resuene en este momento y úsalo para armonizarlo, porque a lo mejor ya tú pasaste esa parte del ego, distinto a mí cuando en ese momento comencé a transitar con las frecuencias de alta vibración. Entonces, eso.